Volvemos una vez más a Cinema en los Sentidos con Cristina Puma, bienvenida a Muchas esta gracias. primera y esperamos que no última vez con nosotros. Efectivamente, como ha mencionado Alberto, Cristina Puma es una persona que se dedica al marketing y a las estrategias de comunicación en relación con el libro y con la educación. Básicamente estamos hablando de algo que pertenece al segmento de la comunicación cultural que, digamos, entiendo que está empezando a despegar recién. eh, Así que esté Cristina acá es muy importante porque mi primera pregunta va directo a la yugular. Normalmente vemos la literatura con mayúsculas, como contraria al marketing, como contraria a lo comercial, pero nos estamos olvidando con mucha facilidad de que la literatura tiene un valor económico, tiene una presencia en el mercado, que el libro es un producto, finalmente, ¿no? Y que el autor, y que el editor, y que la imprenta son todos agentes económicos que están interviniendo, ¿no es cierto?, en la producción de algo que tiene un valor, ¿no es cierto? Entonces, mi primera pregunta, Cristina, ¿cómo nos deshacemos del prejuicio que intenta separar, digamos, la economía de la literatura? A estas alturas parece un poco absurdo, ¿verdad? Sí, pero incluso siendo románticos, yo creo que lo más importante es que los autores lo que quieren es tener lectores. Y Así es. entonces la idea no es que tú publiques un libro y que te lean tus 5 amigos. La idea, o el mismo circuito, la idea es que tengas más lectores, que tus libros lleguen a otras regiones, que lleguen a otros segmentos, ¿no? El tema es que el marketing y comunicación editorial, digamos, que desarrollamos desde la marca que creamos, que es Book Media, es justamente eso, para que los autores, los editores, los libreros puedan pensar en quiénes podrían leer esos libros, en quiénes aman y que de repente no han llegado a ellos, a sus oídos, no se han promocionado en los lugares donde hay lectores. Nosotros hace poco bueno, yo hice una gira con Santiago Roncagliolo y fuimos a un lugar cuando planificamos, no lo tenía tan claro, pero donde en Ayacucho, donde no hay librerías, Mm. pero Roncagliolo tenía lectores. Entonces, y si él tenía lectores, muchos más escritores tenían lectores de muchos géneros. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer al margen del tema económico, que es verdad que esto es un producto y que se tiene que promover, es que los autores no solo quieren publicar un libro, los autores quieren ser leídos. Y no dejo de ser romántica y a la vez tiene un sentido, tiene un propósito. Lo comercial tiene un propósito, llegar a más lectores. La gira de Santiago Roncagliolo, que fue por varias ciudades, yo la seguí a través de Facebook y vi que fue algo realmente exitoso, ¿no? Porque hubo público, hubo una convocatoria, donde uno pensaría que no hay interés por los libros, de pronto hay una multitud de gente joven, ansiosa de escuchar a un escritor eh, y de incluso tener algún intercambio con él. Entonces creo que eso es una magnífica señal y déjame decirte que no es algo nuevo. Si uno revisa la historia literaria peruana, eh, hay un momento, por ejemplo, de la vida de Abraham Valdelomar en que él se queda sin trabajo. Lo botan del diario Mm. La Prensa, donde él trabajaba, y él inicia una gira dando charlas por muchas partes del Perú. Mollendo, Ica, Arequipa, visitó varias ciudades y fue exitosísimo, exitosísimo. Estamos hablando del año, de la segunda década del siglo XX, estamos hablando de una comunicación absolutamente precaria, sin grandes vías de comunicación, y sin embargo, este hombre, a punta de talento, logra esto que ahora nos parece ¿no? Una gran novedad, pero esto de la gira que ha hecho Santiago Roncaliolo, supongo que es el punto de partida para futuras experiencias con otros autores. ¿Qué cosa se ha pensado sobre eso? A ver, mira, yo creo que lo que nos falta en el Perú, o sea, digamos, es Lima es muy autorreferencial.
Es dejar de pensarnos en el mismo mercado. Es pensar es abrirnos a otros lectores, ¿no? Y lo que pasa es que las regiones nos recibieron con mucho cariño porque no va nadie. Porque salvo el Hey Festival que se desarrolla en Arequipa y salvo algunas ferias regionales, el acceso al libro es muy precario. Y el acceso al libro es sumamente importante. Las bibliotecas, o sea, no solamente hablamos a nivel de librerías, que de hecho no todas las regiones del Perú tienen librerías, sino hablamos de bibliotecas, donde la gente tenga acceso al libro. Y ahora que hablamos con una organización que trabaja en analfabetismo, me decía, el analfabetismo está a la vuelta de la esquina, pero incluso hay analfabetismo porque no hay acceso a la lectura. La lectura, o sea, los espacios de lectura hacen que tú practiques tu lenguaje. Entonces, digamos que es el tema con esta gira, o es un ejemplo, digamos, que he tomado, es que tenemos que atrevernos primero a tener más escritores, a que la gente se atreva a seguir escribiendo, a que tengamos más editoriales independientes, o sea, todas las editoriales son sumamente importantes, más editoriales regionales, ¿no? A que haya todo un ecosistema editorial que genere este movimiento, porque eso es lo que va a generar más lectores, ¿no? Karina Pacheco es un gran caso de éxito. Yo recuerdo a Karina, tú puedes leer historias del Cusco. O sea, un cusqueño puede reconocerse en las historias de Karina, y eso es sumamente importante. O sea, necesitamos, en realidad, más allá de la sola promoción de un libro, porque eso puede ser un hito o un ejemplo, necesitamos que haya una diversidad en todo el ecosistema del libro, que se visibilicen los editores, que hayan más escritores, que haya una cantera más grande para que hayan más éxitos. O sea, y no tengamos los mismos 5 escritores y escritoras de siempre. Necesitamos más, necesitamos que la gente se atreva a escribir más, que hayan más bibliotecas, que haya más premios, que haya más difusión. Y por eso, y claro, en este ecosistema grande habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, de todos los géneros, pero lo importante que siempre he creído en la promoción editorial que hago hace casi 20 años es que la gente lea. Mientras la gente lea lo que quiera leer y busque el género que quiera buscar, literario, de no ficción, de autoayuda, infantil, lo que quiera leer y tenga acceso a eso, tú consigues un lector, y ese lector más adelante leerá cosas más complejas, leerá filosofía, leerá literatura, pero va a leer, y la lectura tiene que ser esa experiencia que disfrutas, esa experiencia que te genera ese placer, que te traslada, ¿no? Y solo eso se consigue con el acceso. Y creo que ese es un desafío más allá de los editores, más allá, es un desafío del país, el acceso al libro. Y los que tenemos posibilidades, que tenemos posibilidades de llegar, es un deber hacerlo, ¿no? Claro. Además, obviamente va a parecer una frase para la tribuna, pero caramba, leer es una forma de ser libre, ¿no? Eso, indudablemente. Hablas de bibliotecas y cuando aparece la palabra biblioteca, aparece inmediatamente la imagen del sector público. ¿Qué cosa debe jugar acá en este partido el sector público? Me parece que le toca una responsabilidad o varias importantes. Mira, yo recuerdo cuando era niña que yo iba a las bibliotecas públicas. Luego eso se detuvo porque hay un tema ministerial entre que ve algo el Ministerio de Educación y ve algo el Ministerio de Cultura. Creo que se hizo un avance muy importante en la gestión de Ezio Neira, incluso durante la pandemia, en la apertura de bibliotecas. Imagino que hay un plan trazado. Las bibliotecas son fundamentales. O sea, las bibliotecas no solo con libros, la hemeroteca, yo leía periódicos. Los niños, o sea, yo recuerdo en el año 2011, cuando no había ni siquiera, o sea, habían 2 librerías en el Cono Norte, me acuerdo, y la gente cuando entraba a la librería entraba con miedo, ¿no? O sea, decía, no tenía ese acceso. Hoy hay muchas más librerías. La biblioteca hace que el libro sea tu amigo, que ingrese a que puedas acceder a él, que digamos que te familiarices con él, que sea cotidiano, ¿no? Deberían Y son tener gratuitas además, ¿no?
Y sí, tienen que ser gratuitas, o sea, tienen que haber Claro. bibliotecas municipales, tienen que haber, o sea, no solamente es, pueden haber bibliotecas privadas de organizaciones de la sociedad civil. Yo tengo un amigo que tiene un centro cultural en Pocusana que se llama Escape, y él pide libros donados y tiene una biblioteca para, para todo el puerto de pescadores, ¿no? Para toda esa comunidad, para el pueblo de Pocusana. O sea, el niño que adquiere la visión y el hábito de poder leer, que lo disfruta, en el momento que se hace ese clic en su cabeza, hemos ganado todos, 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 ¿no? Entonces creo que hay un rol sumamente importante del Estado de acercar los libros a los lectores, ¿no? A todos los lectores. Y eso sí, hay desafíos pendientes, pero creo que pues yo me quedé un poco preocupada porque a raíz de la pandemia el tema del plan lector, no solo en el sector público, en el sector privado ha Ah, sido gravemente afectado. O sea, hay colegios que no mandan libros a los niños, y les leen resúmenes para que puedan cumplir con la currícula escolar. Me parece que eso es una pasada por agua caliente. O sea, o sea, acá hay un rol creo que o sea, creo que no se le da la importancia debida al tema del libro y la lectura. Debería dársele la importancia de verdad. O sea, un amigo mío me decía, la cultura no es la cereza del pastel, es la harina del que está hecho. ajá. Y en el momento en el que entendamos que los libros, por ejemplo, ¿no? Hablar de la ley del libro, por ejemplo, el Hay Festival, siempre pongo, cuando he discutido esto con la Cámara, cuando hemos buscado argumentos, cuando algún ministro dijo, pero, ¿qué son 7 soles por el IGB, no? ¿Qué son 7 soles que va a pagar a alguien, pues, no? El menú para mucha gente, ¿no? Ah, Pero bueno, cuando hablamos del tema del Hay Festival, no solamente significa una actividad puntual, sino significa, tiene externalidades positivas, fomenta el turismo, te pone en la visibilidad del mundo, tienes la posibilidad de traer autores que jamás vendrían de otra manera, pones a un público, le das acceso, ¿no? Entonces se genera todo un dinamismo económico alrededor de ese festival, ¿no? Lo mismo pasa con las ferias regionales. Las ferias regionales permiten que autores de Lima vayan a esos lugares, las ferias internacionales o permiten que esos autores vengan acá. O sea, hay muchas externalidades positivas que de pronto nuestros gobiernos tienen que empezar a ver alrededor de estas actividades culturales, ¿no? Y debería haber más vida cultural en Lima, teatro, presentaciones, acceso, ¿no? Genera un montón totalmente de cierto. externalidades positivas, como la seguridad también. Si más gente está, o sea, si hay si nos apropiamos de los espacios públicos, la gente está ahí, la delincuencia retrocede. O sea, hay muchas más cosas que podemos tener, ¿no? Ahora, un poco pasando a lo que viene a ser tu propio trabajo. Tu trabajo comienza con un libro ya publicado, terminado. ¿Qué pasa desde que un libro llega a tus manos? ¿Cuál es la cadena? O cuáles son los procesos que se generan a partir de la existencia de un libro que llega a tus manos, a Boom Ya. Media? Hay una cosa súper importante. La gente cree que el marketing y la comunicación es una nota de prensa o una entrevista o un posteo en redes o un flyer o un tótem en la librería. Eso no es marketing. Eso son Ah, acciones. Esos son, claro, este, esos son, digamos, acciones concretas. El marketing es una estrategia, ¿no? Una estrategia, y cuando un libro llega a nuestras manos, lo que yo hago es pensar quién es su lector, quién es la persona que le puede encantar este libro y luego dónde se encuentra. Si es un lector de literatura, o tú que acabas de publicar un libro de entrevistas, por ejemplo, ¿no? Es un libro que le puede interesar a alguien que le gusta la literatura, que de repente le gustan los personajes, pero también le gusta lo periodístico, de repente a alguien que tiene que ver con lo cultural, mirando las edades de los personajes entrevistados, puedo mirar de qué edades puede ser, ¿no? O sea, me imagino a ese lector o lectora o a esos posibles lectores y digo, cuando ellos quieren leer, ¿no? O cuando ellos quieren entretenerse, o cuando ellos quieren informarse, porque no solamente voy al que ya lee, sino quiero ir más allá, digamos, ¿dónde están, cuál es el escenario de sus posibilidades? O sea, ¿dónde escogen qué van a leer? ¿Dónde buscan aquello que van a leer? ¿Dónde buscan sus opciones?
porque donde ellos busquen sus opciones es donde nosotros debemos estar. Donde ellos busquen sus opciones es donde Animales Literarios debe estar para que ellos digan, bueno, a mí que me gusta todo esto, quiero. Este lo quiero leer. Y luego tengo que ver, por supuesto, dónde está distribuido, ¿no? Porque eso tiene que estar dentro de sus opciones. Desarrollar la estrategia para estar dentro de sus opciones es hacer marketing. Y ahí ya después viene, bueno, esta persona, ¿qué medios consume? ¿Consume el comercio, consume la República o consume el Cinema de los Sentidos? O sea, ¿qué consume? Y entonces ahí es donde debo estar. ¿Qué persigo? Desde la venta, depende de qué es el autor. Es un autor que es muy conocido, es un autor nuevo, ¿no? Tengo, por ejemplo, si es que es alguien que su público está mucho en redes y vamos digamos, a contar un poquito, a picarlos con la noticia, de repente un book trailer es lo más importante, ¿no? Entonces, las estrategias se forman en base a definir a quién me dirijo y dónde consume, dónde está, dónde puede ser, ¿no? Ya que hablamos, por ejemplo, de Santiago Roncaliolo y Abril Rojo fue un libro que se publicó 22 años, la historia se narra hace 22 años y se publicó 16 años atrás. Y que todo el mundo pensaba que era un libro viejo, o sea, pero ya es una reedición, ¿no? Y lo que nosotros analizamos fue, claro, pero ese libro los menores de 30 años no lo han leído. Lo habrán puesto en el plan lector. Vamos por los menores de 30 años. ¿Dónde están los menores de 30 años? ¿Qué consumen los menores de 30 años? TikTok. Bueno, vamos a buscar no las tiktokeras que bailan las canciones de Camilo, sino quiénes son los tiktokers que hablan del quechua, de su identidad nacional, de lo que vivieron con Sendero. Vamos a buscar estos que son de regiones, de Ayacucho, de Cusco, de Lima, de Arequipa. Y entonces, si te das cuenta, no es que evidentemente hicimos toda una gira de prensa local, pero fuimos a esos sitios donde normalmente no vas, porque el ejercicio que hacemos es, ¿dónde están esos lectores? Y para mí, la gran respuesta a esa estrategia, porque cuando él empezó a firmar, firmaba muchas ediciones antiguas. La gran respuesta a esa estrategia fue que cuando en la Feria del Libro firmabas los libros blancos, las ediciones nuevas. Y esos eran los nuevos lectores, chiquitos de 12 años, 15 años, 16 años, 20 años. O sea, la estrategia funcionó, ¿no? Además de las ventas. Entonces, es eso. No es, ya voy a hacer lo mismo de siempre porque lo tengo que hacer o porque sé que va a estar en determinado lugar. No, es ¿dónde están esos lectores? ¿Dónde están los que realmente van a ir? ¿Te atreves a hacer una cosa para esos lectores con nuevas tecnologías? Eso es marketing, en realidad. Y eso es lo que, ahora que voy a hacer una capacitación a editores independientes, la idea es invitarlos a reflexionar dónde están sus lectores para llegar a ellos, ¿no? Interesante. Ahora, ¿tú trabajas en general con todo tipo de libros o prefieres trabajar, digamos, dentro del ámbito literario? Que tengo entendido que ya es como un expertise para ti, ¿no? Yo trabajo con todo tipo de libros. Me encanta trabajar con todo tipo de libros y me encanta sacar a los libros de su lugar. Recuerdo cuando trabajamos con Jeremías Gamboa hace muchos años un libro que se publicó bajo Tusquets que se llama Cuba Stone. Sí, la hablaba, crónica esta de los Rolling sí. en Cuba, ¿no? Ajá, y hablaba de los Rolling Stones, yo lo llevé a Oxígeno, por ejemplo, y para hablar, no me acuerdo, a Oxígeno, a Radio Planeta, creo que en un momento iban a imitar a Fidel Castro en Los Chistosos, o sea, entonces, digamos, claro, porque ese libro no es para un lector, o sea, Jeremías es un gran escritor y tiene grandes seguidores, pero el que ama a los Rolling Stones puede leer ese libro, porque es la experiencia de una crónica en Cuba. Como que el libro se abre a otro público, ¿no? Exactamente. Por eso el ejercicio es, ¿dónde están esos lectores? ¿Dónde están los lectores? ¿No? Y lo hicimos. Entonces, yo trabajo con todo tipo de libros de salud, de autoayuda, infantiles. A mí me encanta
ahora con todo el tema, ahora que hay varios influenciadores, mamás blogueras, personas que hacen yoga, profesoras que tienen un gran público, unos grandes micro, o sea, digamos, micro públicos, pero sumamente fieles, ¿no? Lo saco del lugar natural, o sea, y porque ahí también hay lectores. Claro, y fíjate qué interesante que en relación con el libro, los medios de comunicación de señal abierta prácticamente no conceden ningún espacio, ¿no? Y sin embargo, el medio digital ha sido ampliamente favorecedor para la difusión del libro, ¿no? Los medios tradicionales están enfrentando varios cambios, ¿no? En general, y eso responde a los cambios en sus espacios, Ujú, ¿no? Entonces, posiblemente, y dada la coyuntura nacional también, la política se ha apoderado de los espacios en los medios más grandes, digamos, ¿no? Ahora, yo siempre digo que no necesariamente ir al más grande te puede dar mucha pantalla y reputación, pero no necesariamente te dé el alcance que tú esperas. O claro, sea, yo, por ejemplo, recomiendo siempre cuando lanzas un libro literario mandarlo a otros escritores incluso que tienen redes pequeñas y que tienen, eh, digamos, no tienen tanto alcance o no son necesariamente personajes tan públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos escritores posiblemente tengan un entorno muy lector, tengan sí. entornos distintos. Y Ahora, eventualmente, claro, sí, eventualmente una recomendación de ellos puede ser muy poderosa también, ¿no? exacto, y además el éxito del trabajo de viralización en otros medios, en otros espacios, no eres tú, es que se replique en otros medios, Claro. es que otros recomienden tu mensaje, ¿no? Entonces la verdad es que incluso para trabajar hoy con los medios grandes hay que pensar mucho en la coyuntura, en la actualidad. Es un desafío trabajar eso, pero hay que hacerlo, hay que construir, y ahí también parte la estrategia, porque ya no piensas en el medio, yo no pienso en los medios de comunicación como un medio, yo pienso en los medios de comunicación como un público, como un lector también. En los periodistas pienso cómo les puede interesar esto a ti para que le genere valor al público al que Mm, vas, ¿no? Este, parte también de la estrategia. Han cambiado mucho, no tienen espacio, hacen algunas entrevistas a algunos escritores, normalmente de coyuntura en su mayoría, y seguirá cambiando. Lo importante es que miremos cómo podemos llegar, o sea, yo creo que cómo podemos llegar a más lectores a través de cambiar tu mix de medios, ¿no? Yo creo que también ese es un paradigma que tenemos que romper nosotros, ujú. que si no estamos en uno muy grande o que si no es la televisión, no es que no lleguemos, no, hay que cambiar la estrategia. Y de hecho creo que incluso convocan para una actividad más los micromedios que tienen una fidelización más alta que los medios más grandes que le tiran a todo, ¿no? O sea, depende qué es lo que quieras, pero lo que creo es eso, ¿no? Ha cambiado mucho, no es ni malo ni bueno, creo que es una gran oportunidad. Hay que mirarlo como eso. Sin duda. Cristina, lamentablemente el tiempo pues es un poco tirano a veces. Uno quisiera quedarse aquí charlando, pero a veces no se puede, pero creo que nos has dado un magnífico panorama sobre la importancia que tiene la comunicación en relación con el libro, la idea de utilizar los medios para la difusión y todos los actores que están implicados. Y este es un segmento en el que sin duda pues tú tienes un papel muy importante, así que creo que tu presencia ha sido doblemente valiosa este mediodía aquí en Cinema Los Sentidos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu palabra y esta idea fuerza, que es que hay que romper prejuicios y hay que dejar que la comunicación ingrese al mundo literario, porque es lo que finalmente va a ayudar a que el libro se difunda, a que se consigan más lectores y a que los escritores finalmente vean que su trabajo tiene un rebote significativo, positivo, ¿no?
Así que muchísimas gracias por eso y mucha suerte en todos los proyectos que se vienen para Book Media, Cristina. No, Hasta muy gracias a pronto. ustedes. Nos vemos. Hasta pronto.